Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de todos estos días, nos ha traído a consideración el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una figura espectacular, la figura de San Pablo. Hoy también, o más bien mañana, lunes, dependiendo del día que se esté oyendo, o más bien meditando, hablando con Dios, si es domingo o lunes, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos un bot a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabajamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se bautizó con toda su familia. Saulo de Tarso, decía el Papa Benedicto en su catequesis sobre este gran hombre y apóstol, lo siguiente: Pablo brilla como una estrella de primera magnitud en la historia de la Iglesia y no solo en la de los orígenes. San Juan Crisóstomo lo exalta como personaje superior incluso a muchos ángeles y arcángeles. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, inspirándose en la narración de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, lo define sencillamente como vaso de elección, que significa instrumento elegido por Dios. Otros lo han llamado el 13º apóstol, o incluso el primero después del único. Esa llamada que recibe Saulo, pues desde el principio, no pensemos solamente que fue después del caballo que San Pablo estaba decidido a seguir al Señor, ¿no? Pues de hecho se va, pues digamos que a mí me atrae mucho la figura de Pablo, pues perdón por lo personal, porque yo nací el día de la conversión de San Pablo, 25 de enero, y pues y otra cosa que a mí me impacta muchísimo, pues me acuerdo vagamente de una cosa que me decía mi mamá cuando yo era chiquito. Pues ya no soy tan chiquito. Me decía: yo lo puse a usted Alberto porque en un momento pues pensé en un santo que evangelizó por allá, por África. Yo dije, pues no sé a cuál San Alberto se refería, o que Alberto oiría cuando era joven mi mamá. Pero pues digamos que leyendo muchas veces el libro de los Hechos de los Apóstoles, la figura de San Pablo, sabía, la de un personaje que se sabe elegido por Dios, es una cosa grandísima. En este libro de Cómo acertar con mi vida, dice don Juan Manuel Roca: la vocación es como una moneda con dos caras, la llamada y la respuesta. Primero la llamada, es Dios quien llama. Dios llamó a San Pablo, ese vaso de elección suyo, ese instrumento de elección suyo, para que fuera columna de la Iglesia. Pero también San Pablo responde:
Pues ya lo vimos en la primera lectura. Eh, Nos hicimos a la mar en Troade, pusimos rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis, de allí para Filipos. ¡Qué ansias! ¡Qué, qué, qué fuerza! ¡Qué empuje el que tiene este personaje! Que era un personaje pequeño de estatura, y tartamudo para más señas. Lo dicen sus biógrafos y lo dice también él, que era tartamudo, pero va a su elección, elegido por Dios para evangelizar toda Europa, y gracias a San Pablo estamos nosotros aquí. Pues obviamente gracias a Cristo, no podemos quitar a Jesucristo, pues Jesucristo es quien llama a San Pablo, y San Pablo no es nada sin la iglesia, no es nada sin Pedro. Pues de hecho, cuando él va y se confirma o confirma su fe con Pedro, aunque pues tienen algún altercado, porque Pedro se está portando mal y él le hace una corrección fraterna, pero también San Pablo pues tenía, como dice él en un momento dado, tenía ese aguijón de la carne que le iba pinchando, pero no se sabe qué aguijón era, no se sabe cuál era aquello que por lo que le pide San Pablo ayuda a Dios, y Dios que le responde, te basta mi gracia. Pues es eso, dice, la vocación es como una llamada es como una moneda con dos caras, la llamada y la respuesta. Y para responder rectamente cuando Dios llama, es necesaria la intención sincera de vaciarse moralmente de sí mismo, de quitar el propio yo del primer plano para no tener a la vista más que la búsqueda de la voluntad de Dios. San Pablo, pues digamos que eh, lo leíamos también en estos días, cómo es que hay divisiones entre vosotros, yo de Pablo, yo de Apolo, no somos todos de Cristo. Sigue don Juan Manuel Roca. Ya decía San Agustín que sirve bien a Dios quien busca querer lo que oye de él y no quien se obstina en oír de Dios lo que él desea. ¿Cuántas veces nosotros, pues, lo que deseamos con Dios es precisamente el buscarnos a nosotros mismos y no buscar la, la voluntad de Dios? No es buscar lo que Dios desea, sino buscar lo que yo deseo, que se haga mi voluntad y no la tuya. Y no es al revés. Pues si no nos damos cuenta, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No decimos que se haga mi voluntad en la tierra como en el cielo. No es mientras más Padre Nuestro se va a hacer más mi voluntad, sino hágase tu voluntad. La vocación, el descubrir esa llamada, es descubrir el para qué y el cómo, para dónde voy yo. Tenemos que, pues, plantearnos cada uno de nosotros, ver cómo hacer y cómo secundar lo que Dios quiere en cada momento, en cada circunstancia. Sirve bien a Dios quien busca querer lo que oye de Él, y no quien se obstina en oír de Dios lo que Él desea. Ahí está el cuento de la famosa niña que va a rezarle a la Virgen del Carmen y empieza a decirle, madre mía, monjita o casadita. Y pues llevaba como 200 veces diciéndole lo mismo hasta que el niño Jesús se cansó y le dijo, niña, para ti, monjita. Y la respuesta de la niña fue, que calle ese niño que estoy hablando con su mamá. Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues ya lo oíamos en estos días con Madre Teresa, que le costó. San José María decía que toda su vida había ido a contrapelo, le había costado y mucho. Sigue don Juan Manuel Roca. San Juan de la Cruz comentaba que muchos querrían que Dios quisiese lo que ellos quieren
y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. Les, re- les repugna, nos repugna hacer la voluntad de Dios. En estos días, pues alguien me decía, es increíble pues, lo que va a pasar en este país. Tenemos a 50 millones de personas confinados y van a dar la salida y pues digamos que ninguno quiere protegerse, todo el mundo quiere salir a la calle, pero sin protección, sin lavarse las manos, sin cubrirse la cara. Es como uno ir a un hospital, eh, a un pabellón de infecciosos, sin ponerse una máscara. Pues se me viene a la cara, perdón, a la cabeza. Hace como 6 meses que estuve en cuidados intensivos de aquí del Hospital de Caldas. Y entonces una persona me dijo, padre, ¿será que puede pasar a la habitación en cuidados intensivos de mi primo? Yo dije, pues hombre, pues sí. Pero antes obviamente fui a hablar con las enfermeras y me dijeron, padre, ya él esta mañana le dieron unción de los enfermos y además él tiene meningitis bacteriana, una enfermedad que es muy contagiosa. Si usted entra sin ninguna protección, usted se va a morir. Pues eh, ahora, pues nosotros decimos, hombre, es que yo voy a salir a la calle y voy a hacer lo que quiero sin, pues como es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que obviamente cuando nos den permiso de salir a la calle saldremos y saldremos con tapabocas, con guantes, con todo, pero sin tentar a la voluntad de Dios, pues con todas las protecciones. En estos días estuve hablando con un amigo de Suiza que me decía, nosotros no estamos confinados, pero tenemos distanciamiento de seguridad. Pero bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vocación. Eh, y es eso, nos da repugnancia a nosotros, a todos, de acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y sigue donde les nace que muchas veces, en lo que ellos no hayan su voluntad y su gusto, piensen que no es voluntad de Dios, y que por el contrario, cuando ellos se satisfacen, crean que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo y no a sí mismos con Dios. Vamos a mirar, pues, cómo podemos nosotros, eh, pues, digamos, seguir, perdón, cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude. Pues eh, el viernes pasado escuchábamos también en la primera lectura cómo dice San Pablo, quisieron pasar a Samotrade y el Espíritu Santo no se lo permitió, y quisieron ir a otra parte y el Espíritu Santo no se lo permitió, y en sueños San Pablo tuvo una visión de un macedonio que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos, y allá se fueron porque el Espíritu Santo los invitó, y San Pablo escuchó. Nosotros, ¿cómo estamos de escucha? ¿Cómo estamos de oración? Hace unos días, hablando con alguien, esta persona decía, es importante que uno se dé cuenta que no puede casarse, no digo meterse en un convento, que no puede casarse si no habla las cosas con Dios. Casarse, casarse, es que la vocación matrimonial la vocación matrimonial hace parte de la vocación divina. Señor, ¿por qué tantas veces nos encontramos con tantas personas? Pues, y pues que no vaya a ser que ahora se encuentre personas casadas, pues desafortunadamente hay momentos en los que eh,
la gente dice, yo me voy a convertir, y pasa como en ese cuento de Le Luthiers, eh, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé el sexo, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos. No, 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 no. O sea, ya las cosas asumidas están asumidas. Y eso que está ahí es parte de la vocación divina. Pero si tenemos que tomar una decisión, es importante que sean, pues, o sea, es importante que continuamente hagamos oración para cualquier cosa, para cualquier cosa. Pues acordémonos de aquello que dice el Padre canta la mesa, pues todos nos acordamos allí el Viernes Santo, eh, hace ya 6 semanas, nada más y nada menos, el Viernes Santo. Pero bueno, ese no fue el Viernes Santo. El Padre canta la mesa en un momento que le estaba predicando a San Juan Pablo II. Tiene años el Padre canta la mesa. Eh, Decía, no es cierto que muchas veces nosotros tomamos una decisión de hacer un viaje, tomamos una decisión de elegir una carrera, tomamos la decisión de meternos en el convento, de hacernos monjes, de hacernos curas, y después le pedimos a Dios, con la sencilla forma de la oración, de muchos Padre Nuestros, muchos rosarios, que se haga mi voluntad. No, Señor, que se haga tu voluntad. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Decía el Padre Cantalamesa. Hablemos las cosas con Dios en la oración y preguntémosle, ¿qué crees tú que es bueno que yo haga? ¿Qué harías tú en mi lugar? Y sopesémoslo. No, no empecemos a preguntarle a todo el mundo para intentar buscar mi voluntad, para intentar encontrar lo que yo quiero. Pues por ahí hay un libro de cómo tomar decisiones y una de las cosas que dice, pues esto en el campo de los negocios es, por favor, desconéctese de sus gustos. Muchas veces, pues a uno le encantan los carros rojos eh, o los carros negros, por decir algo. Y uno dice, no, yo me compro un carro negro, pero resulta que es el carro más ensuciador. Pues si uno tiene eh, pues, ganas, plata, eh, mm, medios y tiempo para lavarlo todos los días, pues ánimo, compre el carro negro. Pero piense, pues si eso en una cosa tan banal como es comprarse un carro o comprarse una cosa pequeñita, pues ¿cómo será con decisiones más trascendentales en la vida? San Pablo fue llevando las cosas a la oración y nosotros pidámosle al Señor, ayúdame Señor a saber descubrir, a saber hablar contigo, a saber ver las cosas en la oración, a hablar contigo de las personas que están a mi lado, de mis amigos, de mi familia, llámese papá, mamá, novio, novia, esposa, hijos, lo que sea. Y que nosotros nos demos cuenta de que Dios nos llama en la iglesia. Decía el Papa Benedicto hablando de San Pablo. Para Pablo fue decisivo conocer la comunidad de quienes se declaraban discípulos de Jesús. No fue simplemente ver al resucitado, caerse del caballo y empezar a hacer cosas, no. Se cae del caballo, va a Damasco y allí tiene que encontrarse con Ananías, que no sabemos, pues seguro que es San Ananías, no, no le buscaba, y que me perdone Ananías o San Ananías, eh, porque no, pues no me tomaba el atrevimiento de buscarlo, pero eh, lo que hace el Dios con San Pablo es eso, pues vamos nosotros a, pues, ¿qué hace
Dios con San Pablo en ese momento lo mete en la iglesia, a través de Ananías. Se le aparece Dios a Ananías y le dice, vete, imponle las manos, porque yo he elegido a él como vaso de elección. Y Ananías le dice, pero Señor, ¿no ves que él está buscando la iglesia? Está buscándonos a nosotros para destruirnos. Y dice, no, tienes que ir. Y va, y efectivamente, cuando le impone las manos, se le caen esas escamas de los ojos para que pueda ver. Y los discípulos tenían miedo, pero San Pablo necesitaba de la iglesia. Las decisiones se toman en comunidad, las decisiones no se toman eh, en singularidad. Estamos metidos en un barco. Pues uno no puede decir, hombre, yo estoy en este transatlántico y yo me voy corriendo. Pues sí, puede ser que lleguemos al borde del transatlántico, pero después ¿qué? Todos estamos metidos en el mismo barco. Todos estamos metidos en la misma iglesia. San José María decía que había personas de distintas naciones, que muchas personas podían estar en la iglesia y en la obra como quisieran, que unos podían ir a la pata coja, otros corriendo, otros en bicicleta, otros como sea, pero todos siguiendo, estando en ese camino, todos unidos alrededor de Cristo, todos unidos alrededor de Pedro. San José María desde el principio vio eso y nos hizo, pues, o nos dio una ejaculatoria para que todos los de la obra la repitiéramos, todos con Pedro, a Jesús por María, todos con Pedro, todos alrededor de Pedro, todos unidos alrededor de Pedro, todos unidos alrededor de los obispos. Y como bien se hace en la iglesia, nada sin el obispo, ni sin episcopo. El Opus Dei en una ciudad no empieza sin que el obispo lo quiera, lo desee, lo pida. Ya cuando uno está bien, pues ya cuando se está metido, si el obispo quiere que se vaya, pues es un poquito más complicado, porque el Opus Dei pues no es una asociación, sino que pues son un conjunto de personas, pues si uno echar a la mujer, pues a un señor casado, pues es más complicado. Pero bueno, no me iba a meter por ese lado. Entonces, eh, sigamos leyendo a don Juan Manuel Roca. Es importante caer en la cuenta de que Dios interviene en la historia. Dios crea el mundo, lo mantiene en el ser y crea en la historia novedades históricas que permanecen, la encarnación, la iglesia. El descubrimiento de la vocación personal puede darse de forma repentina a lo San Pablo. Ya lo leíamos en estos días de esa mujer, esa enfermera que se convirtió justo en el momento en que Guadalupe murió. Una persona dura, pues ella lo decía, interiormente había sufrido mucho, pero cuando ella entra a la habitación y se da cuenta de que Guadalupe está asfixiándose porque a sus pulmones no les llega, o más bien de sus pulmones no sale suficiente oxígeno para alimentar de oxígeno todo el cuerpo, y la ve ahogándose y le dice, no te preocupes, tú has hecho todo por mí, yo por ti rezaré desde el cielo. Ella llega ese momento de conversión, pero pues puede ser que en nosotros, en el caso mío también fue así, de forma paulatina, pues inicialmente a través de mis padres, después eh, un proceso de asimilación de la fe personal. O sea, no podemos, o sea, no podemos dejar que, eh, digamos, hombre, es que yo lo que voy a hacer es transmitir la fe y que las personas no tengan su propia fe. Eso sería una violencia impresionante
Hay que ver cómo hacer para que cada persona tenga su propia fe, encuentre a Jesucristo de su forma. Por eso, en estos días que tuvimos tertulia con mi cuasi cuñada, pues lo decía, si alguien quiere hacerse musulmán, que lo estudie muy bien, pero que se haga un musulmán con todas las de la ley, pues mm, no una estupidez, sino que se vaya a fondo. Y sigue diciendo, la vocación es como la historia de dos enamorados. Dios, enamorado de cada uno, nos va rondando hasta que nuestra alma se enamora. Hay un diálogo entre la persona humana y Dios, entre la libertad y la llamada. Dios no ha escrito mi vida antes de que yo la viviera. La vamos viviendo juntos, Él y yo. Eso sí, Dios habla en la intimidad, y mi intimidad puedo tenerla cerrada o abierta. Si tengo cerrada la intimidad, será muy difícil poder escuchar. Ese es el modo más eficaz de guardar las distancias con Dios, cerrar la intimidad. Por eso qué tan importante es sentarse a pensar. Se me viene a la cabeza. Una vez nos contaba don Francisco Pons Piedrafita que eh, él estaba viviendo en Santiago de Compostela y pues llegó uno de los primeros sacerdotes de la obra a estar 2 días en Santiago para hacer alguna gestión, hablar con el obispo y algunas otras cosas más. Pero se nota que tuvo tiempo y se puso a caminar con él por las calles de Santiago. Y éste empezó a hablar y 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 nada que paraba y nada que paraba y nada que paraba. Hasta que en un momento dado este sacerdote lo, lo detuvo y le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Tienes que intentar ser más contemplativo. Quédate un poco callado. Piensa las cosas. Si no, no vas a poder encontrar a Dios nunca. Pues vamos nosotros a mirar cómo podemos no cerrar nuestra intimidad con Dios. Sigue don Juan Manuel Roca. El que es egoísta, el que no tiene intimidad o tiene una intimidad muy pobre, el que no introduce en su corazón lo que sucede alrededor, es una persona que no sabe escuchar ni a los hombres ni a Dios. Dios habla sirviéndose de la estructura psicológica del hombre y habla en la conciencia. Si estamos abiertos a Dios, en nuestra conciencia nos interpela Él mismo. Si estamos abiertos a Dios, Dios nos interpela, pues Dios nos va rondando como rondó a San Pablo, que primero se puso demasiado bravo con aquellos que estaban evangelizando y después, pues aquellos que se habían convertido a la iglesia, que fue uno de los que estuvo y aprobó el martirio de San Esteban, que salió a Damasco para llevar a los cristianos a la muerte, pero después dispuesto a dar la vida por Cristo, dejándose rondar por Dios. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que nosotros nos dejemos rondar, nos dejemos querer, nos dejemos enamorar y pues no solamente pues enamorar, sino que salgamos al mundo a ver cómo transformamos todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, le me guarde e intercede por mí.